Tiene la palabra el señor Marcelo Espinel. Marcelo, como dije, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Tiene la palabra, Marcelo. Señores asambleístas, muy buenos días. Señor presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Control Social, buenos días. Gracias por la invitación. Pues para mí es un agrado poder estar prácticamente a semana seguida con ustedes. No sé si recordarán, fuimos amablemente invitados para hablar sobre la LOPSI, que es esta Ley Orgánica de Prevención de Conflictos de Interés. Esto dentro de la lógica de lo que trabaja la Fundación hace 12 años, lucha contra la corrupción, transparencia, participación ciudadana, precisamente las temáticas que ustedes desarrollan dentro de la comisión. Y pues nuevamente manifiesto la apertura de nuestra fundación de brindar apoyo a todas las actividades que ustedes realizan. Pero bueno, yo creo que debemos de enfocarnos en lo que nos ha convocado el día de hoy. Primero, felicitarlos. ¿Por qué felicitarlos? Porque creo que es fundamental mencionar que el hecho de que la comisión dentro de su primer año de gestión decida tratar 2 proyectos de ley tan importantes para el país muestra realmente cuál es su voluntad de trabajo. Si uno se fija en las fechas de presentación de la ley de transparencia, la ley de prevención de conflictos de interés, estuvieron más de 2 años en el archivo dentro del anterior periodo legislativo. Y el hecho de que ustedes lo estén debatiendo de esta manera tan ágil muestra realmente su responsabilidad y ganas de trabajar. Así que la felicitación a nombre personal e institucional. Y bueno, les pediría que por favor vean una pequeña presentación que les trajimos. Creo que no está pasando, mi querido Roger. Ahí creo que empezó a pasar. Ok, bueno. Creo que es importante mencionar por qué es importante actualizar la ley de transparencia. En primer lugar, es una ley que tiene 17 años de vigencia. Cuando fue aprobada en el año 2004, era una ley sin duda modelo en la región que se ajustaba a los estándares internacionales que en ese tiempo existían, pero ahora es una ley anacrónica. Es una ley que parece que no tiene dientes, parece que no tiene manos, que simplemente se ha quedado en el papel, que realmente no está funcionando. Y precisamente por eso, porque es una situación regional, se ha creado ya la ley modelo 2.0 de la Organización de Estados Americanos, que es la que contiene ya los nuevos estándares internacionales a la cual deberíamos ajustarlas, para que ojalá Ecuador nuevamente pueda ser este referente regional que lo fue en el año 2004. En segundo lugar, nuestra actual OTAIP no es compatible con la Constitución. Acordémonos que dentro de nuestra Constitución existe esta acción constitucional de acceso a la información pública que no está contemplada en la actual ley de transparencia y tenemos que buscar esta armonía. Por otro lado, no guarda relación con instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú. Acuerdo de Escazú que establece cuáles son los derechos de los defensores de la naturaleza, pero también qué tienen que transparentar los estados en relación a procesos de extracción de recursos naturales, por ejemplo, y que el Ecuador está obligado a implementar. Y finalmente, pues, y esto creo que es lo más revelador, amigos, si ustedes se fijan en la imagen, nosotros podemos ver que en el año 2019, 121 municipios en el país obtuvieron menos de 5 sobre 20 en el índice de transparencia activa municipal. Este índice es un estudio que realizamos nosotros desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo que vigila si es que los municipios están cumpliendo o no con la transparencia activa, lo que tienen que publicar en las páginas web. Más de la mitad de los municipios no publican información dentro de sus portales. Y dense cuenta de esto que está al lado. En el año 2019, durante todo el 2019, el Ministerio de Salud era la institución peor calificada del Ejecutivo al respecto del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Cómo esperábamos los ecuatorianos que se enfrenta adecuadamente una pandemia si ni siquiera eran capaces de publicar esta información que ya está en formatos y todo esto, ¿no? Entonces, veamos cómo esta LOTAIP, que tiene ya 17 años de vigencia, es una ley que desafortunadamente no tiene dientes ni manos. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Por favor, porque no logro yo cambiarlo desde acá, no sé por qué no funciona el clicker. Ah, ok. Vamos ahí. Co-creación e inteligencia colectiva. Ustedes dentro de los 5 proyectos de ley que está tratando esta comisión pueden observar que hay un proyecto de ley presentado por el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. Yo creo que aquí es importante hacer insistencia en esto. Este no es un proyecto de la Defensoría del Pueblo, fue un proyecto co-creado junto con la sociedad civil y que fue impulsado, como ustedes pueden ver en la diapositiva, por la Secretaría Anticorrupción de ese momento, la Defensoría del Pueblo, Fundamedios, Fundapi, que es la Fundación de Acceso por Internet de Guayaquil, y Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Este proyecto de ley
atravesó un proceso de co-creación en distintas ciudades del país que contó con el aporte de académicos, de sociedad civil, de sector privado, con la finalidad de tener inteligencia colectiva en el proyecto de ley, que hayan distintas visiones, no que solo se ajuste a estos estándares internacionales. Entonces yo les pediría que cuando ustedes observen este proyecto de ley presentado por la Defensoría, tengan tal vez esta visión multisectorial del mismo, de dónde proviene el proyecto de ley. Por eso es que el día de hoy yo también quiero hablarles de cómo se realizó este proceso. Ustedes pueden ver que se realizaron encuentros democráticos. Por ejemplo, en la imagen ustedes pueden ver un encuentro que se realizó en la ciudad de Quito, en la que participaron 11 organizaciones de la sociedad civil, 2 representantes de la academia, 7 representantes de la cooperación internacional y adicionalmente 4 representantes del sector público. Uno no puede pretender crear una ley si no tiene la perspectiva de todos, como ustedes hacen cuando reciben en comisión general a la gente. Lo mismo hicimos en este proceso de co-creación legislativa. En segundo lugar, yo creo que debemos tener en cuenta cuáles son los estándares internacionales. Como les había dicho, el desarrollo de una ley de acceso a la información pública debe responder a lo contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como también a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto como un apéndice de la libertad de expresión. No podemos creer que en un país haya libertad de expresión y prensa si la gente, si los periodistas y los medios de comunicación no pueden acceder a información sobre lo público. Y posteriormente, pues, esta ley modelo interamericana 2.0 sobre acceso a la información pública, que fue creada en el año 2020, apenas tiene 2 años de vigencia y a la que hemos tratado de ajustar este proyecto de ley. Y ahora sí, vamos al condumio, como suelen decir, vamos al contenido de la propuesta. ¿Qué es lo que nosotros hemos colocado en la propuesta? Primero, es necesario mantener los comités de transparencia. Nosotros en la actual ley de transparencia tenemos comités de transparencia. El problema es que son comités de transparencia que se han quedado en el papel o que muchas instituciones públicas por sus limitaciones no pueden hacer que estos comités trabajen, que funcionen. Y lo que hemos buscado es darle un sentido un poco más coercitivo a la ley. Por eso es que ustedes pueden ver que el oficial de la información de cada una de las instituciones públicas debe dar un seguimiento a la contestación a cada una de las solicitudes de información que presenten los ciudadanos, pero adicionalmente tiene que estar encargado de vigilar y hacer cumplir la ley y los instrumentos de la Defensoría del Pueblo. Es una suerte de fiscal interno el oficial de información, para que nosotros tengamos un funcionario público que también sea responsable de este seguimiento. Hoy por hoy, si se presenta una solicitud de información pública, lo que nos manda la ley es presentar a la máxima autoridad del Estado, a la máxima autoridad de la institución pública, y la máxima autoridad es la encargada de responder y autofiscalizarse. Necesitamos un funcionario dentro de cada institución que sea el encargado de vigilar este cumplimiento. Por otro lado, el mismo estándar internacional nos obliga a que tengamos un órgano rector. Y en este caso, creemos que siendo conscientes con la situación económica que atraviesa el país, no podemos pensar en generar un aparataje institucional adicional. No podemos pensar en crear una superintendencia de acceso a la información pública. Eso creo yo que es algo que no deberíamos considerar, pero sí podemos mantener a la Defensoría del Pueblo como este órgano rector. Una institución que a la larga ha desarrollado un aprendizaje institucional sobre el tema y que tiene que ser fortalecido. ¿Y a qué me refiero con que sea fortalecido? En el artículo 13, numeral 12, de las facultades que se establecen a la Defensoría del Pueblo, se establece precisamente la posibilidad de que la Defensoría del Pueblo inicie procesos sancionatorios. Si es que la Defensoría del Pueblo no puede iniciar procesos sancionatorios en contra de quienes incumplen con la ley de transparencia, vamos a seguir con una ley que desafortunadamente no tenga dientes, que no pueda generar este sistema coercitivo. Por otro lado, cuando se presentó el proyecto de ley no teníamos una ley de protección de datos, y ese era uno de los mayores problemas, y les voy a contar una anécdota muy breve. En el año 2014, desde la Fundación, nosotros solicitamos información al CNE de quienes habían financiado la campaña de Mauricio Rodas y que nos indiquen quiénes eran las personas con su número de cédula. Porque claro, dentro de las lógicas de lucha contra la corrupción, uno tiene que saber quién financió una campaña, porque posteriormente a través de contrataciones públicas se puede estar devolviendo el favor. La respuesta del CNE fue de Ripley, que no podían entregar esa información porque ya que estaban nombres de individuos y números de cédula, eso eran datos personales. No les importaba la ley de transparencia, no les importaba el Código de la Democracia y la transparencia y financiamiento de la política. Por eso es importantísimo, mis amigos, y antes de adelantarme a la claqueta final, que con la anécdota ya creo que me fui para ese lado, esta diferencia entre el acceso a la información pública y la privacidad de los individuos. No se puede limitar el acceso a la información cuando esta información es catalizadora de derechos. Control social, participación ciudadana, voto informado. Por eso es que nosotros dentro del proyecto de ley añadimos
qué son los datos personales para que tengan armonía con la ley de protección de datos también. Y se puso que toda información sobre una persona física identificada o identificable, la protección de datos personales se someterá a la legislación vigente para que podamos tener armonía con esta ley. Por otro lado, también se establece la información clasificada y reservada, estableciendo un periodo ya no de 15 años, sino de 12, que es el estándar internacional que está establecido dentro de la ley modelo de la OEA. Y ahora vamos a transparencia activa, que tal vez es donde más cambios se han presentado en los últimos años. Los últimos estándares internacionales establecen que el acceso a la información pública ya no tiene que brindarse únicamente para que el ciudadano pueda ejercer fiscalización sobre lo público, sino para que pueda tomar mejores decisiones. Por ejemplo, información pública debería ser la evaluación que hace el Ministerio de Educación año a año a cada uno de sus profesores, para que los ciudadanos sepan que tal vez los profesores de la escuela de su barrio al que va a mandar sus hijos están siendo mal evaluados y que el ciudadano pueda decir, yo no quiero mandar a mis hijos a esta escuela, tal vez le quiero mandar a la escuela del barrio de al lado. Entonces, la información pública ya no se vuelve únicamente un instrumento para ejercer control social, sino que se vuelve un instrumento para tomar mejores decisiones. El hecho de que los ciudadanos puedan conocer de manera anticipada cuál es la planificación que tiene un municipio al respecto de la construcción de vías, los niveles de contaminación auditiva, etcétera, etcétera. En ese sentido, también se han establecido nuevos parámetros de información pública, como por ejemplo, algo que en la Asamblea Nacional sí existe, pero que no existe en otras instituciones públicas. Ustedes recordarán que cuando se reformó la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se estableció el reglamento de Parlamento Abierto vigente en la Asamblea Nacional, se estableció, por ejemplo, que los asambleístas presenten una declaración de intereses e información sobre sus reuniones semanales. Esto debería ser obligatorio para todo el Estado. Y esto debería ser información pública. Y debería estar en armonía precisamente con la Ley Orgánica de Prevención de Conflictos de Interés, con la ley de lobby que ustedes están tratando. Por eso es que en este proyecto de ley hemos colocado que sea transparente detalles de las audiencias y reuniones sostenidas por las autoridades electas de la función jerárquica superior, así como también información sobre temas referentes a resoluciones, proyectos de ley, etcétera, etcétera, que es lo que ya actualmente se transparenta. Pero si nosotros no transparentamos estos espacios de reuniones, difícilmente podremos prevenir conflictos de interés. Así como también lo que se ha colocado dentro del proyecto de ley, por ejemplo, es transparentar un detalle de los donativos oficiales y protocolares que reciben los sujetos obligados. Esto es interesantísimo porque hay un reglamento de la Contraloría General del Estado que obliga a todas las instituciones públicas a transparentar los regalos que reciben las autoridades. Y cuando nosotros hemos preguntado a la Contraloría General del Estado si existe esta información, no hay página web, no hay registro. Entonces, ¿para qué nos sirve ese reglamento si no se está aplicando y cuando esto debería estar en categoría de ley? Entonces, veamos cómo estos nuevos estándares que tal vez están dispersados por reglamentos de Parlamento Abierto, reglamentos de Contraloría, deberían estar catalogados a nivel de ley. Vamos a las siguientes obligaciones que se han establecido también en materia de transparencia activa. Ministerio de Finanzas, información sobre el presupuesto general del Estado. Cómo se está ejecutando, información histórica, cuáles son los activos del Estado. Nuevamente una anécdota. En el año 2013 nosotros solicitamos al Ministerio de Finanzas si es que tiene una suerte de registro al respecto de cuántos vehículos cuenta el Estado ecuatoriano. No hay información. ¿Cómo nosotros podemos prevenir corrupción? ¿Cómo podemos administrar eficientemente el Estado si ni siquiera sabemos cuántos carros están en manos del Estado? Y esto es un registro que hasta la actualidad no existe, ¿no? Ministerio de Energía, Recursos Naturales No Renovables. Los nuevos estándares establecen que se transparente información sobre la explotación y extracción de recursos naturales, cuáles son las empresas encargadas, qué tipo de contratos tiene, qué pagos está realizando el Estado, cuáles son los costos referenciales y cuáles son los márgenes de ganancia. Esto no solo de acuerdo a la ley modelo 2.0 de la OEA, sino también al acuerdo de Escazú. Recordemos que el Ecuador está obligado a implementar este acuerdo de Escazú desde el año pasado. Y por otro lado, algo que la Asamblea Nacional se adelantó, y es que también la nueva ley modelo establece que las asambleas o las funciones legislativas deben transparentar los proyectos de ley, las observaciones, las actas de constatación de quórum, las solicitudes de información y los juicios políticos. Vamos al siguiente ámbito de la transparencia, que es la transparencia pasiva. ¿Cómo nosotros estamos cambiando transparencia pasiva? Es decir, esta lógica en la cual el ciudadano solicita información.
Primero es que el estándar establece que la solicitud tiene que ser presentada de manera física o electrónica. Actualmente la ley establece esta presentación física, sin embargo, los reglamentos de la Defensoría del Pueblo han permitido la presentación de manera electrónica de la solicitud de acceso a la información pública, pero esto debería estar categorizado en la ley. Y por otro lado, esto es importantísimo, el hecho de que la información entregada al ciudadano pueda ser físico o en digital. Hay una manera solapada de negar información a los ciudadanos. Yo pido información sobre el asunto X y la institución pública me dice, sí, por supuesto, pero como dice la ley, usted tiene que pagar los costos de reproducción. Y el documento que usted solicite es de 500 páginas y por seguridad no puede salir de la institución, pero no se preocupe, sacan copias de acá abajo. Cada copia le cuesta $1. Entonces el ciudadano no tiene $500 y cuando uno pide en formato digital, no lo entregan. Hay que colocar la posibilidad de que al ciudadano le entregue información en digital, pero no solo en digital, en formatos abiertos. ¿De qué le sirve a un ciudadano recibir un presupuesto mal escaneado si es que ese presupuesto se encuentra en Excel? Precisamente para facilitar el análisis de datos. Y estos estándares de datos abiertos son parte de las nuevas lógicas que se requieren en materia de transparencia. Pero también tenemos que pensar desde el lado del funcionario público. ¿Cómo también protegemos la eficiencia de la administración pública? Porque si al funcionario le tenemos solo entregando información, difícilmente vamos a poder lograr cumplir con los objetivos institucionales. Y se mantienen cosas como, por ejemplo, que cuando la información no reposa dentro de la institución pública, no está obligada a producirla. Si es que la información por el ciudadano solicitada está pidiendo un análisis adicional, el funcionario no tiene que hacer un análisis de la información, tiene que proveer únicamente la información con la que cuente. Pero también es necesario pensar en un concepto de desconcentración. Otra anécdota, pero que creo que desde aquí podemos nosotros partir en el análisis de las falencias de nuestra actual OTAI. Cuando existía la Superintendencia de Comunicación y un ciudadano quería pedir, por ejemplo, un detalle de cuáles son los procedimientos administrativos que estaban siendo efectuados por la Regional Sur de la Superintendencia de Comunicación y estaba el ciudadano viviendo en Cuenca y le presentaba al director regional, la respuesta era, no, usted tiene que presentar su solicitud en Quito. Y de esa manera se negaba la información. Entonces, hay que pensar en cómo implementamos un concepto de desconcentración para que si un ciudadano se encuentra, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil y quiere información del Ministerio de Salud, pueda pedir al representante del Ministerio de Salud en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, etcétera, etcétera, a través de mecanismos de delegación. Esto es interesante, esto ya se lo manejó en Cuenca. Cuenca emitió una resolución sobre acceso a la información pública hace 2 años en la cual el alcalde delegaba a cada uno de los gerentes de empresas municipales, así como secretarios de las entidades municipales, a contestar directamente las solicitudes de acceso a la información pública y a recibir las solicitudes. Y de esta manera, pues se podía dar un tratamiento mucho más ágil. Ya no era únicamente la máxima autoridad. Por otro lado, como ustedes pueden ver, otro de los parámetros más allá de los formatos digitales es que la información se ha entregado en formatos comprensibles y amigables con el ciudadano y siempre entregando información completa, ¿no? Y también la obligación que existe, en este caso, perdón, la no obligación, el hecho de que los funcionarios públicos de las instituciones públicas tienen esta potestad de no entregar información cuando no dispongan la información, cuando se pide este análisis o cuando la entidad no tenga la obligación de producirla. En ciertas ocasiones los ciudadanos, los periodistas solicitan información a otras entidades públicas y pues lo que tiene que hacer la entidad pública es decir, vea, no es mi competencia, solicite al ministerio tal. Vamos con la siguiente. Incumplimiento. Yo creo que aquí es donde nosotros podemos ver la diferencia. ¿Cómo le podemos dar dientes a esta nueva ley de transparencia? Primero, el incumplimiento de transparencia activa y pasiva debe contener sanciones administrativas establecidas en la Ley de Servicio Público, que es lo que actualmente no tenemos. Tenemos una ley de transparencia que establece sanciones propias y si nosotros queremos generar armonía con el sistema normativo vigente, hay que buscar su compatibilidad con la LOCEP. Pero por otro lado, hay que buscar que exista dentro de la ley la acción constitucional de acceso a la información pública, para que ya no tengamos esta armonía inexistente con la Constitución del 98, sino con la Constitución del año 2008. Por otro lado, hay algo que sucede en el país y es que nosotros tenemos dentro de los sujetos obligados en la ley de transparencia también al sector privado. Si el sector privado recibe recursos públicos, tiene que cumplir con la ley de transparencia y esto no se está
volviendo efectivo. Por eso es que creemos que es importante que en materia de transparencia activa y pasiva también se establezcan sanciones del sector privado. En el proyecto de ley se ha colocado que exista al menos una multa de un salario básico unificado a la persona jurídica de derecho privado que incumpla con la ley de transparencia y, por supuesto, la multa tiene que ser establecida por un juez competente para respetar el derecho al debido proceso. En los plazos, lo que manda el estándar internacional, y aquí sí les pido que sean muy cuidadosos, señores asambleístas, es que el estándar internacional mantiene los 15 días. A veces pensamos que 15 días es demasiado para entregar información, pero no. Las instituciones públicas tienen una gran carga de trabajo y si de repente reducimos el plazo, podríamos afectar la eficiencia de la administración pública. Se han mantenido los 10 días de plazo normal y los 5 que se pueden pedir prórroga en razón de la antigüedad o volumen de la información. Finalmente, en disposiciones generales, algo que hemos colocado dentro de este proyecto de ley, siempre es el hecho de generar esta obligación al Estado de garantizar los recursos públicos, los recursos económicos necesarios para poder dar un cumplimiento efectivo en materia de acceso a la información pública. Aquí un detalle importante, de los 121 municipios que nosotros colocamos ahí, que no están transparentando la información a sus ciudadanos, más de 30 no tienen página web. Y es porque precisamente dentro de sus presupuestos no cuentan con los recursos suficientes para poder desarrollar una página web. Entonces, veamos a través de política pública cómo podemos lograr que los municipios transparenten esta información sin afectar sus presupuestos, ¿no? Por otro lado, es necesario colocar una obligación a los medios de comunicación, sobre todo a los medios de comunicación públicos, para que se pueda colocar en su programación contenido que promocione el derecho de acceso a la información pública. Durante 13 años he tenido la suerte de hablar sobre transparencia y acceso a la información pública y para mí es muy penoso que la ciudadanía desconoce de la ley. No sabe que tiene este derecho a acceder a información pública. ¿Y de qué nos sirve una ley buena que podamos tener acá si no promocionamos su uso, no? Por supuesto. Por otro lado, es necesario hacer una reforma también conexa a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Y eso se ha planteado aquí, que esta reforma a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado añada como responsabilidad administrativa culposa el incumplimiento de transparencia activa. Si es que nosotros no le permitimos a la Contraloría General del Estado establecer sanciones a los funcionarios o instituciones públicas sobre el incumplimiento de la ley de acceso a la información pública, difícilmente lograremos su aplicabilidad. Y la última disposición transitoria es que es necesario hacer una reforma en la LOCEP, añadiendo como falta disciplinaria leve el incumplimiento de transparencia activa y pasiva, para que de esta manera pues nosotros tengamos este ámbito coercitivo. Estimados asambleístas y señor presidente de la comisión, yo solo quiero culminar hablando sobre los riesgos. Hay muchos mitos y tabús alrededor de la transparencia y a veces nosotros caemos en esto de que lo que les comentaba hace un rato, pongamos un plazo de 3 días para que las instituciones contesten y después terminamos fregándoles a las instituciones y volviendo ineficaz la ley. Les voy a comentar solo 5 cosas adicionales. Es necesario establecer esta diferencia clara entre información pública y datos personales. Si es que nosotros no establecemos esta diferencia clara entre datos personales, lo que puede suceder es lo que se intentó hace un par de años atrás. Establecer, por ejemplo, que la información patrimonial, la afiliación política, la información tributaria o la formación académica de candidatos y funcionarios públicos sea información reservada. Y cuando nosotros establecemos eso, estamos limitando el derecho al control social y al voto informado. Mucho cuidado con esta diferenciación. La segunda es que hay que mantener el principio de legalidad y reserva de ley. Únicamente a través de una ley aprobada por la Asamblea Nacional se puede determinar qué es información reservada o confidencial. En el año 2015 existían 34 instituciones públicas en el país que a través de resoluciones internas habían determinado qué es información reservada, contraviniendo precisamente este principio de legalidad y reserva de ley. Esto es necesarísimo mantenerlo. De esa manera, pues la información reservada tiene que ser la que está en casos establecidos por ley, seguridad nacional, por ejemplo, y la información confidencial, únicamente datos personales. A la larga, el hecho de no establecer un equilibrio entre el interés legítimo del Estado de reservar información, como seguridad nacional, por ejemplo, podría traer serias consecuencias y el legítimo interés, frente al legítimo interés ciudadano de acceder a información pública. Por eso las excepcionalidades también tienen que estar establecidas en ley.
Nosotros vamos a dejarles igual esta presentación, señor presidente, por si acaso sea de utilidad para la comisión y pues nuevamente ratificando el interés de Fundación Ciudadanía y Desarrollo de aportar al trabajo de la comisión. En la misma línea de como lo hicimos con la Ley de Prevención de Conflictos de Interés, hemos acercado una carta al señor presidente con copia de ustedes y hemos ya puesto en contacto con la asesora y la secretaria de la comisión para poder desarrollar un par de cosas. Queremos acompañarles en el proceso de socialización de los informes de primer debate, junto con ciudadanía, sociedad civil y academia, al menos en unas 2 ciudades del país. Vamos a organizar estos eventos y esperamos contar con su participación. Pero adicionalmente, hemos contratado 2 consultores para que les puedan brindar a ustedes asesoría en la redacción del informe, que los estándares internacionales estén colocados en estos informes y que de esta manera pues tengamos un buen producto. Y cuenten con la fundación también para poder socializar. Ojalá ya sea una ley aprobada que pueda darle dientes a este derecho al acceso a la información pública. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, asambleístas. Muchas gracias a ti, Marcelo, por tu exposición y tus aportes. En este estado se le concede la palabra a los asambleístas que deseen hacer uso de la misma. La asambleísta Rosa Belén Mayorga. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos y todas. Un saludo cordial a quienes siguen también esta transmisión de esta sesión de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Muchísimas gracias a usted por su comparecencia en esta mañana y por brindarnos algunas luces. Quiero saludar también a los compañeros y compañeras presentes en esta sala y quienes también están conectados vía virtual. Algunas apreciaciones, no sé si más que preguntas, quizás algo para también recurrir quizás a este análisis que se ha hecho hoy y que tiene como eje central el acceso a la información de carácter público, quizás de instituciones como también de las autoridades que llevan a cabo algún tipo de responsabilidad. Y usted dentro de su intervención me ha hecho acuerdo de algo que sucedió. Yo soy de la provincia de Tungurahua. En algún momento me acerqué a hacer el trámite de rigor para matricular mi vehículo, como cualquier otro ciudadano. Me encontré con la novedad de un grupo de personas que ya habían asistido varias veces, la municipalidad y también la Agencia Nacional de Tránsito, porque pues, participan las dos en el tema de matriculación. Les habían mencionado que por este lío que hubo con el tema de las licencias que fueron generadas de manera ilegal, la ANT tuvo que suspender el sistema, apagarlo prácticamente, porque habían encontrado pues que se estaba falseando su sistema y por temas de seguridad dijeron hay que resetearlo más o menos. Evidentemente no toda la ciudadanía estaba informada, entonces, ¿qué pasó? Los ciudadanos tenían ya pocos días para terminar el mes que les correspondía matricular y lo que hicieron fue ir dentro del periodo que todavía les correspondía, como ya no había sistema, que les dijeron, venga por favor al mes siguiente, ¿no? Les reagendaron los turnos. Eso ya correspondía al siguiente mes, por lo tanto, automáticamente el sistema iba a generar una multa, pero una multa que en este caso no era justo que se las cobre. ¿Por qué? Porque no era un tema del ciudadano, sino del sistema. Bien, ellos fueron al día que les tenían el turno, ¿no es cierto? Fueron el día en que fueron reagendados sus turnos y finalmente se encontraron con la novedad de que tenían la multa y no les estaban explicando si tenían que pagar, si no tenían que pagar. Hubo alteración, yo digo, legítima por parte de la ciudadanía porque les dijeron, vengan este día. Fueron ese día y se encontraron con la novedad de que sí tenían multa y no se les estaba dando evidentemente una información oportuna, inmediata. Tuve que intervenir de alguna manera para que exista el diálogo entre el ciudadano, la persona encargada de matriculación, pero también la directora zonal de la ANT, a ver qué es lo que había sucedido. ¿Qué pasó ahí? Hubo la respuesta por parte de la directora, es que nosotros lo que hicimos fue informar a través de las páginas oficiales. Pero ¿qué fue lo que se informó? Que hubo el daño en el sistema y que se estaban reagendando turnos. Punto, no más. Y un poco se estaba cargando, ¿no? En la explicación, se estaba cargando la responsabilidad al ciudadano porque él no leyó ese comunicado que salió alguna vez en la página, en este caso del municipio. Entonces, claro, no se les reagendó una sola vez, en algunos casos se les reagendaron hasta 2 y 3 veces. Y sin embargo, a pesar de que una persona, un funcionario que salió, les dijo, no se preocupen, vengan ustedes ese día, no se les va a cobrar multa,
pues la multa ya se había generado. Y ellos tenían que hacer el trámite para solventar el problema, no desde la institución. Así que ahí, por ejemplo, esto me remite a lo otro, ¿no? Que no solamente el tema de acceso a la información es un tema de pelear en contra de la corrupción, sino tomar mejores decisiones. Y claro, la gran importancia y la responsabilidad que ahora que estamos debatiendo esto tenemos para que se concientice muchísimo más a nivel de las instituciones la necesidad de que definitivamente la gente esté mucho más informada y de que también despertemos esa necesidad a nivel de la ciudadanía. Por lo tanto, eso también me permite a mí ir al tercer punto, si se quiere, y último, que es esto de poder difundir con mucha más fuerza lo que plantea esta propuesta, estos cambios, estas reformas que se necesitan hacer y que evidentemente le permite a la institución tomar mejores decisiones, pero también al ciudadano estar como mucho más en comunicación, en comunión con lo que pasa a nivel de la institucionalidad. Pero otra cosa que quería hacer evidente y quizás que lo tenemos también que tomar con mayor fuerza, esto de estos reglamentos, ¿no? Si le entendí bien, hay reglamentos cada uno por su lado que tratan de garantizar. Bueno, ¿qué hacemos con ello para que no se queden reglamentos dispersos, sino que más bien se puedan unificar y puedan ser parte de este fortalecimiento que queremos tener a nivel de información pública y evidentemente el acceso del ciudadano a ella? Eso nada más. Sí, señor Sí, presidente. claro. Hay un detalle que va en la línea de lo que comentó el asambleísta que se me olvidó y es uno de los riesgos. Muchas veces tratamos de enfocarnos únicamente en el ámbito digital. Y, por ejemplo, en transparencia activa, las instituciones públicas, cuando tienen que publicar su información, las publican en la página web. Pero hay algo que estamos olvidando. El 70% de la población ecuatoriana se encuentra dentro de la brecha digital en el país. No pueden acceder a Internet porque no tienen un equipo como este, o no tienen un computador, no conocen cómo manejar Internet, o simplemente no hay conectividad. Entonces, cuando nosotros establezcamos las obligaciones de publicar información, y eso precisamente manda esta ley modelo de la OEA, es obligar a que se publiquen en formatos offline. Que si un ciudadano accede a una institución pública, por ejemplo, tiene que existir un computador en el cual pueda conocer esta información. Debe existir información impresa para que de esta manera el ciudadano pueda acceder a esta información. Y les voy a decir algo que es bastante innovador y que tal vez es un poco complicado. Hay algo en los países que está afectando el acceso a la información pública que es el rating cero. Cuando nosotros contratamos un plan de celular, Movistar, Claro, CNT nos dicen, tenemos Facebook gratis, tenemos WhatsApp gratis, tenemos Instagram gratis. Pero si yo quiero acceder a un dominio.gov para poder acceder a información pública, ¿qué tengo que hacer? Gastar datos. ¿Por qué no somos innovadores? ¿Por qué no planteamos una obligación precisamente en materia de telecomunicación y acceso a Internet, que precisamente el acceso al .gov sea totalmente gratis para el ciudadano? Porque es información pública. Pero que un ciudadano, si no tiene datos en su celular, desafortunadamente no podrá conocer qué decisiones está tomando el Estado y qué está haciendo con su dinero. Esto es algo muy innovador que no se ha dado en ningún país de la región. Sí, ¿alguna otra u otro asambleísta que desea hacer uso de la palabra? Por favor, el asambleísta Ricardo Chávez. Y el asambleísta... Gracias, presidente. Mauricio Buenos Zambrano. días, compañeros asambleístas, la ciudadanía que está pendiente de esta transmisión. Marcelo, gracias por la exposición. Creo que has tocado temas muy fundamentales. Y el hecho de darle la facultad coercitiva a la Defensoría del Pueblo creo que es un punto sumamente necesario. Más que todo en los territorios donde hay los municipios, que ahí tenemos muchos problemas. Cuando las autoridades a veces, conociendo la capacidad de la Defensoría del Pueblo, simplemente hacen uso de eso y no cumplen con la ley. Y me parece muy importante introducir esta capacidad sancionatoria dentro de la ley, además de avanzar muchísimo en el tema de la Contraloría, porque hay que articular la información. Si no te da la información el municipio, por lo menos quien evalúa la ejecución de los planes es la Contraloría General del Estado, y que sucede lo que tú decías. No te da el municipio y vas a la Contraloría que tiene que dártelo, tampoco te lo da. Todo es reservado, lamentablemente, eso pasa, ¿no? Cuando hay conveniencia más que todo. Tiene que ser una ley que sea abierta a todo el mundo, no que tenga derechos reservados para uno
y que sea público para otros cuando conviene, con intereses políticos, con intereses económicos. Entonces, simplemente felicitarte y ojalá todos los aportes que ustedes han hecho sean puestos por escrito. Lo ha dicho que vas a apoyar con tu equipo asesor. Estaremos dispuestos a trabajar con ellos para alimentar todo este proceso de formación de la ley. Gracias. Muchas gracias. Algo, Gracias, Marcelo. señor presidente. Hay un detalle respecto a lo que mencionó usted, señor asambleísta, que me vino a la mente. La ley de acceso a la información, que en el año 2004 fue promovida por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, porque se lo veía como una herramienta para el periodismo de investigación. Pero los periodistas no utilizan la ley. Y no utilizan la ley por dos razones. La primera, y es algo lógico, porque los tiempos de la administración pública tal vez no son los mismos tiempos de la prensa. Si es que uno quiere sacar un reportaje rápido, pues no puede esperar 15 días. Pero la solución no es reducir los tiempos. La solución es precisamente que por transparencia activa las instituciones públicas publiquen la mayor cantidad de información. Información que cuentan cada una de las instituciones, pero que desafortunadamente no hemos encontrado estos mecanismos, ¿no? Para que incluso el ciudadano ya no tenga que solicitar la información a través de una petición, sino que se pueda acercar a la página web o de manera física saber que la información existe. Entonces veamos cómo esta herramienta de la ley de transparencia es lucha contra la corrupción, mejores decisiones, pero sobre todo también un periodismo de investigación responsable. Porque el periodista de investigación que no puede o no quiere esperar los 15 días, ¿qué es lo que está haciendo? Obteniendo información por debajo del escritorio. Y esta información no siempre va a ser real y termina afectando a la institucionalidad y a la legitimidad del Estado. Asambleísta Mauricio Zambrano. Gracias, presidente. Buenos días con todos, colegas, con todos los presentes en la sala. Marcelo, gracias por estar aquí. Creo que es la segunda vez que estás en la comisión, ¿no? Estoy también con el tema del lobby. Qué bien, qué bueno que te mantengas en estos temas. Creo que has tocado puntos muy importantes. Información, reserva de información, protección de la información. Son temas muy delicados que con esta ley creo que va a entrar en armonía con el marco constitucional, y eso es importante porque ahí coincido contigo en el punto de las sanciones, porque a veces si la institución no quiere dar la información, que es una información de carácter público, pero una información veraz, que ya esté totalmente cotejada y que tenga los respaldos para que se pueda en todo caso difundir. Pero aquí esto ¿en qué nos pone? En una situación que hay responsabilidad tanto de instituciones como de quienes publican la información. Entonces, esto yo creo que es fundamental para esos medios de comunicación, quienes se encargan de dar la información, no solo la institución como tal. Entonces, me parece súper bien que estén buscando la forma de que esto entre en una normativa y que tenga el tema de las sanciones, como bien las mencionó el colega Ricardo Chávez, que es fundamental que haya, porque muchas veces se publica información que no ha sido contrastada, y ahí coincido en la última frase que mencionaste. Periodismo de investigación responsable. Me parece sumamente que hayas traído bien esa frase aquí a la mesa, porque eso nos tiene que involucrar a todos. No podemos andar ventilando por ahí diciendo cosas que no son, y mucho menos cuando hay información que no ha sido contrastada. O si la institución que da la información tiene un error. ¿Qué pasa con la imagen de la persona, organismo, empresa? ¿Qué pasa con la imagen de esa gente? ¿Cómo restituyes tú en ese momento el haber afectado a un ciudadano, vuelvo a repetir, a una empresa o a la misma institución? Entonces, más que hacerte la pregunta si estás o no estás de acuerdo, ya es obvio porque lo estás mencionando, pero sí quisiera saber eso cuando suceden estos casos, ¿cómo tú le restituyes? O sea, porque quizá la persona pueda ir a un marco a llevar esto a los juzgados, a ir con buscar la forma de sancionar, pero eso desgasta mucho, cuesta dinero, y cómo tú le restituyes la imagen a la persona, institución o empresa que fue afectada porque la información vino mala y encima fue publicada. Ahí es donde yo quiero que quizás tú nos des como un último comentario por esa frase que menciona, responsabilidad al investigar y al emitir la información. Gracias, presidente. Encantado. Creo que hay dos cosas. Dentro del proyecto de ley que presentamos con la Defensoría se establecen sanciones administrativas cuando, ojo, no se entrega la información, se entrega información incompleta o se entrega información inexacta. Entonces, dentro del proyecto de ley se contempla precisamente esto como una falta disciplinaria en el marco de la LOCEP. Por otro lado,
Existen estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Dentro de esos estándares se sugiere no generar dobles sistemas normativos al respecto de la sanción que puede darse a un ciudadano o un individuo que afectó el honor de otra persona. Entonces, ahí lo que sugiere el estándar internacional es sí mantener esta vía civil, para que precisamente sea un juez competente el que determine si es que hubo o no esta afectación al honor, a la reputación, a la privacidad de una persona. Ok, tiene el uso de la palabra el asambleísta Humberto Alvarado y de ahí continuamos con la asambleísta Natalie Viteri. Muchas gracias, presidente. Buen día con todos. Hay algo particular en el tema de los municipios, ¿no es cierto?, que tienen en principio una obligación dentro de su presupuesto contratar medios de la región, del estado, cosa que no se está cumpliendo. Porque más allá del tema de los medios digitales, que no hay el acceso a la internet, mucha gente, en el caso de la provincia de Los Ríos, de la cual yo vengo, la gente utiliza mucho el tema de medios, de la radio, tema de comunicación muy importante. ¿Y qué mecanismos se habrían que implementar para que los medios tradicionales, básicamente de radio, que son los que llegan y penetran a los sectores rurales y que no hay una cobertura al momento, se cumpla? Porque no existen en lo que yo bueno, tengo también medios de comunicación en la provincia, no cumplen los municipios, las prefecturas, con un presupuesto establecido de ley para de esta manera comunicar. Hay un caso, por ejemplo, en Los Ríos, que hace unos 7 años se entregó ya una obra y no le pudieron cumplir al contratista. A veces por temas políticos dijo, no, eso fue la administración anterior, no lo paga. Pero han tenido que recurrir a quien le habla para poder exigir. Y no, la autoridad no cumple con entregar la información. Y por último, en la presión que existe, dice que no hay la documentación. O sea, hay un dinero de por medio que no lo pueden pagar y que no es posible que no se pueda encontrar una documentación. Y entonces la única respuesta es, no existe la documentación. Entonces, yo creo que es vital el tema sancionatorio, ¿no es cierto?, de ver este tipo y que cómo hace una persona perjudicada que ha invertido de hace 7 años y intereses que no está incumpliendo con el tema del SRI, con sus pagos a los proveedores, está siendo incumplido sencillamente porque la información de una autoridad no ha sido entregada. Entonces creo que sí es vital y que obviamente que se implementen los mecanismos para que en este caso los municipios, en la zona de las provincias que son bastante rurales, cumplan con el presupuesto para comunicar. Eso. Gracias. Gracias a usted, señor asambleísta. Con su venia, señor presidente, voy a darle respuesta. Yo creo que hay 2 cosas. Empecemos por el tema de la comunicación. Las lógicas de información son distintas en la urbanidad y la ruralidad, sin duda. La radio se escucha mucho más en la ruralidad. Nosotros precisamente en la disposición quinta, la disposición general quinta, colocamos esta obligación de los medios públicos de difundir información sobre acceso a la información, no solo sobre el derecho, sino que precisamente se diga qué es lo que está haciendo el municipio, cuánta plata gasta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay que hacer un ojo con el proyecto de ley al Cordicom, precisamente para que el Cordicom, a través de sus facultades, pueda disponer que los medios de comunicación difundan esta información. Pero, señor asambleísta Alvarado, yo sé, seguramente usted la debe haber pasado. En alguna ocasión yo encendí la radio a las 12 de la noche. Iba conduciendo y a las 12 de la noche comienzo a escuchar estas grillas de contenido radial de Educa Ecuador. ¿Qué niño está despierto a las 12 de la noche? O sea, las radios precisamente han encontrado el mecanismo para que este contenido educativo que tiene que llegar a los niños lo puedan evadir. Entonces, seamos cuidadosos con esto, que si buscamos esto sea precisamente en horarios en los cuales la gente esté escuchando, porque si no, no tiene sentido. Y sin duda, el tema de difundir este tipo de información nos ayuda a luchar contra la corrupción. Hay un estándar interesante, señor asambleísta, que es el de la contratación abierta. Y es como, por ejemplo, tiene que difundirse la información sobre contratación pública, no solo para luchar contra la corrupción, sino para también tomar mejores decisiones. Saber si existe concentración de mercado o no, para poder fomentar mayor oportunidad de mercado. Saber, por ejemplo, que hay una institución pública que está comprando a través de ínfimas cuantías de forma repetitiva, cierto bien, cuando la Contraloría no lo permite. Entonces, este tipo de información tiene que publicar
comunicarse precisamente bajo nuevos formatos para que las lógicas de contratación pública no solo sean distintas para luchar contra la corrupción, sino promover una compra más eficiente. Muchas gracias, Marcelo. Tiene la palabra la asambleísta Natalia Viteri. Gracias, señor presidente. Al señor subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Marcelo Espinel. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y lamentablemente el director ejecutivo de Fundamedios, que puso su excusa como la han tratado aquí, lamentablemente que no haya estado, porque estamos tratando temas justamente sobre los medios de comunicación y como bien lo ha manifestado el asambleísta Zambrano, la propuesta que él hacía y sus dudas sobre cuando manifiestan y cuando exponen sobre las noticias y que muchas veces hacen su publicación y estas noticias no son contrastadas, o incluso las instituciones de las que indican ellos, porque ellos dicen que la sacan y la obtienen de instituciones públicas, así lo ponen en su periodismo investigativo, como lo suelen llamar, y ponen nombres de funcionarios públicos y muchas veces no son reales, pero jamás lo corrigen, y si lo corrigen lo hacen una sola vez y no con la repetición, ¿verdad?, que hacen cuando emiten la primera noticia. Y eso sí es una preocupación para el funcionario público, porque todo funcionario público tiene un inconveniente, y es que tiene que dar cuentas a la ciudadanía que lo eligió o a la ciudadanía que ya sea que haya sido nombrado por la autoridad competente, está viendo siempre su trabajo. Y el problema es que ahora nos hemos acostumbrado a ver en el periodismo en general, lamentablemente, no digo todos, pero sí la gran mayoría, solo noticias negativas sobre todos los funcionarios públicos, ya sea de elección popular o ya sean funcionarios que han sido designados por otra autoridad pública. Solo noticias negativas. Un ejemplo de ello es que cuando miden a la Asamblea Nacional, por ejemplo, solo ponen las noticias malas. Muchas de ellas, ciertas, no digo que no, otras no. Otras solamente de un periodismo investigativo que dice que sacó noticias de X institución que no son ciertas, no todas, y solo vemos eso. Pero este periodismo, que es el que alimenta y mantiene informada a la población como es y como debe ser, y no me opongo a ello de ninguna manera, porque esa es la obligación del periodismo y eso es lo que la población debe tener. Pero debería también, así a través de la ley de transparencia, la ciudadanía exigir y tener algún mecanismo de exigencia para que también sea informada de lo que los funcionarios públicos en general también realizan, no solamente las malas cosas, sino las buenas, porque por ejemplo, la asamblea, los asambleístas trabajan, como usted no ve, por ejemplo, en esta comisión y en todas las demás. Nosotros trabajamos en lo que nos corresponde como comisión, en los proyectos, no solo en los proyectos de ley, trabajamos a través de la ley de transparencia y a través de la participación ciudadana, en llamar a los funcionarios públicos a que nos den las explicaciones, en las denuncias que ponen los ciudadanos, y nosotros, a través de las facultades que nos otorga la ley, ayudar
a esta ciudadanía que preocupada por lo que les ocurre, traer a estos funcionarios públicos a que le den la explicación directamente a cada uno de estos ciudadanos, exigirles a ellos que cumplan con esa ciudadanía y darles el tiempo pertinente a hacer el seguimiento a ese funcionario público. Trabajamos desde las 8 de la mañana, no como suelen decir, trabajan de martes a jueves, 2 horas diarias y de ahí no hacen nada. No, aquí trabajamos desde las 8 de la mañana, sabemos a qué hora entramos, pero nunca a qué hora salimos. A veces nos dan las 10 de la noche, las 11, las 12, la 1, y recién salimos de aquí, trabajando todos los días, de lunes a viernes e inclusive los sábados, porque también hacemos territorio. Y nos vamos en comisión a distintos lugares del país como nos corresponde, como es nuestra obligación. No nos quejamos de ello, incluso nos gusta porque nos interesa estar en contacto con la gente. Y hablo por nuestra comisión, también sé que lo hacen en otras, pero sé que usted, por ejemplo, como ciudadano y como parte de la fundación, seguramente nunca lo ha leído en ningún medio de comunicación. Nosotros no solo revisamos los proyectos de ley para verlos en el pleno, que además nos los comunican con 24 horas antes de la sesión de los plenos. 24 horas antes. Y nos dicen que vamos a tratar 2 o 3 proyectos de ley, ¿verdad? Y que tenemos ahí el informe de las comisiones, que son muy extensos, más la resolución final de esa comisión, y tenemos que preparar los informes, y luego vemos que internamente aquí hay asambleístas que se encargan de desprestigiar, lamentablemente, como si no formaran parte de esta asamblea, y decir, los asambleístas ganan X cantidad, que no es cierto de ninguna manera, porque usted no puede sumar el valor de un personal al sueldo de un asambleísta. Es como si yo dijera que el presidente de la República gana $30,000 porque le sumo el valor de su gabinete, ¿verdad? Más el valor de todos los sueldos de los ministros, porque todos pertenecen al gabinete presidencial, y yo dijera, el presidente de la República gana $100,000. ¿Qué hace el presidente? No, yo no puedo decir semejante mentira, porque el sueldo del presidente es menos de $5,000 como está establecido. El resto es el sueldo de los ministros, el resto es el sueldo del gabinete presidencial, y él no gana el resto, el sueldo de ellos. Pero si yo comunico eso a través de la prensa, es una mentira y es engañar a la ciudadanía. Pero eso lo repiten. Y eso también es parte de la ley de transparencia. Pero los funcionarios públicos, así como la ciudadanía tiene derecho, los funcionarios públicos también somos ciudadanos. Y si llegamos a replicar eso, entonces dicen que estamos violando el derecho a la libertad de prensa y debemos quedarnos simplemente callados y dejar que hagan de nosotros lo que deseen. Así también la ciudadanía tiene el derecho, porque es un derecho de ellos, así como deben conocer si hay errores, corrupción y actos negativos por parte de un funcionario público, y este debe comparecer ante la Fiscalía, ante Contraloría o cualquier otra cosa. También deben conocer el trabajo positivo que realizan los funcionarios públicos. Esta asamblea, por ejemplo, dicen, esta es peor que la anterior y ya va por no sé cuánto porcentaje de mal vista. No conocen cuántos proyectos de ley ya se han aprobado. No conocen cuántos proyectos de ley llevamos estudiando. No conocen cuántos proyectos de ley se han presentado por parte de cada asambleísta o por parte de cada bloque. No tienen ni idea. Nadie de la ciudadanía. Es más,
Pueden decir, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, no digo que sea así. La asambleísta Rosa Belén Mayorga, ¿cuántos proyectos de ley han presentado? Y ponen, ninguno. No tienen ni idea cuántos ha presentado ella. ¿Por qué? Porque el periodismo nunca lo publica. Nada de eso. La bancada XX, ¿cuántos proyectos? Ninguno. Porque nunca lo publican. No publican nada de lo que los funcionarios públicos hacen o trabajan. No publican que la asamblea trabaja de lunes a viernes, que entran a las 8 de la mañana porque tienen comisión, porque de aquí tenemos que correr al pleno, porque de ahí tenemos otra convocatoria del pleno, porque entre convocatoria y convocatoria a sesiones tenemos convocatoria a comisión, porque entre convocatoria de comisión y eso tenemos que atender a las personas que vienen con sus denuncias, porque entre eso también tenemos reuniones de bloque en las que tenemos que estar para tratamiento de cada una de las leyes, porque entre eso y eso tenemos que firmar los oficios correspondientes que tenemos que remitir, y no son oficios cualquiera, sino son oficios en relación a las observaciones que tenemos que mandar a las comisiones sobre los proyectos de ley, que en medio de eso tenemos que estudiar con 24 horas de anticipación los proyectos de ley que vamos a tratar al día siguiente para poder dar nuestras opiniones en el seno del pleno de la asamblea. Nada de eso sabe la ciudadanía. Tenemos derecho nosotros a la ley de transparencia para decirles a los medios de comunicación, hey, señores, ¿también hacemos esto? ¿Usted cree que lo tenemos? Gracias, señora asambleísta. Con mucho respeto, le voy a hacer una analogía que suelo hacer en las conferencias que suelo dar. Imagínense que estamos en pleno Malecón 2000. Estamos a 45 grados centígrados, temperatura nunca antes vista en Guayaquil, y llega Marcelo Espinel con un saco de tortuga. Y doy la conferencia en tremendo calor. Lo puede usar con en un los meses saco de frío. tortuga. Imagínense con tremendo calor. Usted, además de decirme serrano bobo, ¿qué se le pasaría por la cabeza? ¿Por qué estoy utilizando el saco de tortuga? ¿No se le pasa nada por la cabeza? No. ¿No se le pasa tal vez la posibilidad de que estoy con un chupón en el cuello y que lo estoy escondiendo? Eso pasa cuando al ciudadano le ocultamos información. Así es. El ciudadano desconfía. El ciudadano no se imagina de que tal vez me equivoqué haciendo la maleta, sino que desconfío por el peor lado. La mejor herramienta para combatir la desinformación es transparencia. Porque precisamente si es que la institución pública entrega información sobre lo que está haciendo, difícilmente un medio de comunicación o un actor político opositor puede decir lo contrario. Dentro de esta misma lógica asambleísta, dentro de la fundación nosotros tenemos un proyecto que seguramente usted lo conoce, que se llama Observatorio Legislativo. En los últimos 10 años nosotros hemos vigilado qué es lo que está haciendo la Asamblea Nacional, precisamente midiendo los niveles de transparencia. Y nosotros somos partícipes del hecho de que en la Asamblea Nacional se trabaja un montón, y nosotros siempre lo hemos dicho. El problema es, ¿estamos difundiendo ese trabajo? No se lo difunde adecuadamente. En las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa aprobadas en el año pasado, se estableció la implementación de un modelo de parlamento abierto y se estableció la obligación, ojo con esto asambleísta, de implementar una página web de parlamento abierto. Y en esta página web, que está a cargo de la Presidencia de la Asamblea Nacional, de la Secretaría General y de TICS, tenía que difundirse información sobre perfiles de los legisladores, perfiles de su equipo de trabajo, proyectos de ley, observaciones a proyectos de ley presentadas por ustedes, solicitudes de información, informes completos, detalles de las votaciones en cada una de las comisiones, no solo en el pleno, las actas de las votaciones. Es decir, toda la información que usted nos dice, señora asambleísta, debía tener que difundirse desde este periodo legislativo. Pero hasta el día de hoy no existe. Existe la disposición en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, existe una disposición general, existe un reglamento de parlamento abierto que establece cómo tiene que entregarse esta información. Pero hasta el día de hoy no hay. Y ese incumplimiento, que no es de su responsabilidad, sino que es de la parte administrativa de la Asamblea Nacional, ¿a quién le afecta? A ustedes. Porque precisamente se dan estos discursos. Nosotros
Desde los últimos 10 años hemos venido diciendo a la Asamblea Nacional que impulse esto, se logró la reforma. Brindamos asistencia técnica al anterior CAL para que desarrolle el reglamento de Parlamento Abierto. Se lo hizo con 2 consultores internacionales, se lo hizo con funcionarios legislativos. Y al día 1 de la posesión de la presidenta de la Asamblea Nacional, le solicitamos una reunión para decirle, queremos apoyar, que se difunda esta información, que se haga de acuerdo a estándares internacionales. La respuesta, la información no se difunde, se incumple con la ley, pero sobre todo se afecta a la imagen de la institución que es llamada a ser el primer poder del Estado. Entonces veamos cómo institucionalmente se está afectando la imagen de funcionarios públicos por el incumplimiento de la ley. Correcto, ahí usted tiene toda la razón y apoyo en eso. Pero lo que sí hace la página de la Asamblea y la televisión legislativa es retransmitir en vivo y luego a través de las redes sociales de la Asamblea Nacional cada uno de las intervenciones de todos los asambleístas en el Pleno. Además, cada comisión tiene su propia red social y además se retransmite en vivo, como esta sesión, por ejemplo, y luego retransmite también lo que cada uno de los asambleístas, y en este caso usted, por ejemplo, ha indicado. Las redes sociales de cada uno de los asambleístas también indica y promociona sus proyectos de ley, lo que hace, lo que no hace, a dónde va, dónde está, cuál es el trabajo. Aún así, pese a que no se está cumpliendo lo que usted ha indicado y que me parece que debe hacerse, que debe cumplirse si está en la ley, hay esta otra parte de la Asamblea Nacional, como le digo, las páginas, las redes sociales, la retransmisión en vivo de las sesiones de la Asamblea, de las sesiones de las comisiones, luego que pasan cada una de las intervenciones, donde sí están. Además, aquí en la Asamblea siempre están los medios de comunicación, pero jamás usted ve que haya por parte de ningún medio de comunicación lo que usted está indicando. Lo del observatorio, por ejemplo, lo vi, lo revisé y revisé la parte mía y la información está incompleta. Completamente. Incompleta. Por ejemplo, no hablan de ninguna de mis observaciones y están siempre puestas. No habla de ninguno de mis proyectos de ley y están presentados y publicados. No habla de todas las observaciones que yo he tenido en el Pleno y siempre están publicadas por la propia página de la Asamblea. Es decir, ni siquiera hay un pierde como para decir, ¿dónde lo busco? Sí hay. Sí, y no está. Ahí tal vez sin desviar el objeto de esta comisión general, y encantado de la vida le puedo contestar las preguntas que usted desea, asambleísta. Hay que partir de 2 cosas. La primera, la fuente de información del Observatorio Legislativo es la página web de la Asamblea Nacional, porque nosotros tenemos que acudir a la institución, no al perfil de cada uno de los legisladores. Porque con todo respeto, usted me puede decir, presenté 30 proyectos de ley, yo tengo que acudir a la Secretaría General para certificar que esos 30 proyectos existen. Una de las obligaciones que precisamente logramos que se establezca en la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que la Secretaría General y la Secretaría y las comisiones difundan en esta página web las observaciones presentadas por cada legislador, para que precisamente se constituya en información pública, pero no sucede. Lo mismo sucede al respecto de la participación en votaciones, y justo le voy a comentar sobre este punto, de la participación en votaciones de los legisladores dentro de las comisiones. Los únicos datos que nosotros tenemos ahora, por ejemplo, son las votaciones en el Pleno. Votaciones de las comisiones no todos las difunden. Entonces, es porque la Secretaría General no ha generado el formato y adicionalmente el mecanismo de TICS para publicar esta información. Aquí lo que debemos ver
creo yo, asambleísta, es que precisamente si nosotros tenemos toda la información de todo el trabajo que usted realiza, difundido por la página web de la Asamblea Nacional, en formatos digitales, abiertos, estructurados, facilitaría el trabajo de su equipo para hacer procesos de rendición de cuentas, de los medios de comunicación para acceder a información y de la ciudadanía para poder ejercer este control social. Pero cuando no se entrega esta información, cuando tal vez existen canales dispersos de difusión de información, se dificulta esto. Y este igual es uno de los estándares internacionales que se ha establecido, que es estructurar la información y ponerlos en formatos amigables para la ciudadanía. Este tema del incumplimiento de la ley orgánica de la función legislativa y el reglamento de Parlamento abierto, lo hemos hecho llegar a la presidenta de la Asamblea Nacional, lo hemos hecho llegar a todos los miembros del CAL, a los miembros de grupo parlamentario por Parlamento abierto y a cada uno de los jefes de bancada. Pero desafortunadamente es un incumplimiento que, como le digo, les está afectando a ustedes y que creo que si es que se llegara a entregar más información de forma institucional, pues claramente podríamos combatir este mal que afecta a todos, a la imagen del asambleísta, al ciudadano que no está informado y pues a la larga eso termina minando aún más la confianza en la institución. Y ustedes como fundación harían las veces de presión a los medios de comunicación, porque una cosa es que ustedes los difundan una vez cumplida esta parte por la Asamblea Nacional, a los medios de comunicación para que ellos también lo hagan, porque los medios de comunicación son los que no lo cumplen, porque ustedes lo pueden cumplir a través de eso, pero los medios de comunicación no lo hacen y son los que finalmente llegan masivamente a la población que cada vez ve con peores ojos a la Asamblea, que sí está trabajando. Sí. Ahí voy a hacer algo muy breve, asambleísta. Nosotros, por ejemplo, sacamos un informe de los 100 días de la Asamblea Nacional y un informe anual durante los 4 años de periodo legislativo. Y lo que siempre nos dicen los medios de comunicación es que es más fácil acceder a la información con nosotros que con la Asamblea. Es porque la información no está sistematizada por parte de la Asamblea Nacional, no es de fácil acceso. Entonces también busquemos cómo se pueden generar estos mecanismos de que la institución entregue información. Y ojo, asambleísta, esto debería aplicarse a todas las instituciones públicas. Porque claro, el día de mañana nosotros estamos frente a una alcaldía, estamos frente a un ministerio, estamos frente a una prefectura y lo que requerimos que es que cada institución pública entregue la información no solo que permita al ciudadano saber cuánta plata hemos gastado a quien trabaja en nuestra institución, sino también qué es lo que estamos haciendo, para que precisamente se evidencie que existe un trabajo atrás. Caso contrario, esta cohesión social que tiene que existir en el Estado cada vez se está debilitando. Estamos confiando menos en las autoridades, confiando menos en las instituciones y eso sin duda debilita la calidad de la democracia. Muchas gracias, Marcelo, por tus aportaciones. No existiendo más intervenciones por parte de los señores asambleístas, yo sí quisiera culminar con una reflexión, ¿no? Yo considero que dentro del tratamiento de esta normativa hay cuestiones muy medulares. Si dentro del ámbito internacional establece que los plazos como tal deben de ser 15 días, pero lo preocupante aquí es la responsabilidad del funcionario en al no entregar la información, porque yo considero algo. La única manera de parar la arbitrariedad en el ejercicio de las funciones de todo funcionario público, llámese esto principio de responsabilidad, es que todos los hechos y todas sus actuaciones sean de carácter público, más aún cuando estos son de carácter colectivo para la ciudadanía, que tienen mucho que ver también con ámbitos, digamos, de contratación pública, con ámbitos de las actuaciones dentro de los funcionarios en sus competencias. Pero claro, aquí muchos nos enfocamos y he tenido muchos comentarios también de profesionales y ciudadanía, es cuál va a ser la efectiva sanción. Si derivamos una sanción al ámbito judicial, como bien decía Mauricio, eso va a traer a la ciudadanía a burocratizar más un servicio y la ciudadanía no va a acceder generalmente, porque como tú bien dices, hasta que recuperemos la confianza en las instituciones, va a pasar mucho. Pero sí es importante a través de esta normativa, con los aportes que ustedes nos puedan hacer, nosotros encontrar un mecanismo muy eficiente que no burocratice las sanciones,
para que la ciudadanía al momento en que ingresa alguna solicitud de pedido de información, al momento que el funcionario esté obligado a entregarla, porque recordemos que es un derecho constitucional y la responsabilidad, el principio de responsabilidad por parte de los funcionarios también es de carácter constitucional como tal. Pero ¿cómo hacemos nosotros para que de esta forma exista una sanción mucho más efectiva, directa y sin mucho trámite hacia los funcionarios? Claro, que no tenga sesgo la misma y que tampoco sirva para, como mecanismo de persecución y de dañar las instituciones. Yo siempre lo he dicho y lo mantengo, las instituciones no son malas. Muchas veces ciertos funcionarios la hacen malas y eso provoca que la ciudadanía sienta descontento y desconfianza en las instituciones. Pero si vamos a decir, eliminar instituciones, está la solución, falso, señores. Eso es una falsedad totalmente. Eso es engañar a la ciudadanía. Recuperar la confianza en las instituciones es nuestro deber. Y yo creo que a través de esta normativa podemos hacer mucho, con la ayuda también de la sociedad civil, de ustedes y de la academia, como hemos englobado también en esta discusión. Gracias, señor presidente. Quisiera empezar primero nuevamente felicitando la iniciativa y la responsabilidad con la que quieren tratar la norma y reiterando la apertura de la fundación. Dos cosas muy pequeñitas. La primera, dentro del proyecto de ley se estableció precisamente un proceso sancionatorio, si lo puede decirse así, que sea lo más pronto posible, lo más inmediato posible. Por eso es que se ha descartado el ámbito jurisdiccional, se descarta el juez civil o administrativo para la acción al funcionario público, sino que se establece la reforma a la LOCEP como falta disciplinaria leve, así como también la reforma a la ley de Contraloría para que se termine precisamente una sanción administrativa en materia de incumplimiento en transparencia activa. La segunda cosa que le quería comentar, señor presidente, es que tratemos de enfocarnos mucho más en transparencia activa que en transparencia pasiva. Son pocos los ciudadanos que requieren información. El índice de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de acuerdo a los informes de la Defensoría del Pueblo, es bastante alto. Pero la falencia que tenemos ahora es en materia de transparencia activa, lo que las instituciones obligatoriamente deben publicar en su página web. Porque claro, lo que se publicaba o lo que se determinó que se publique en ese momento era del año 2004. Han pasado 17 años, ahora se requiere mucha más información. Entonces, todo lo que se establece hoy por hoy en el artículo 6 y 7 de la Ley de Transparencia es en donde más cabeza tenemos que meterle. ¿Qué queremos que publiquen las instituciones? Porque claro, mientras más información publiquen las instituciones, menos solicitudes de información se van a presentar. Entonces, veamos desde esa perspectiva. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, señores asambleístas, la ciudadanía que nos ha seguido a través de las redes sociales, a los medios de comunicación. Sin más puntos que tratar, queda clausurada esta sesión. Tengan ustedes excelente día.